Bueno, en este video vamos a ver, vamos a calcular el momento de inercia de esta figura y después, mediante el AutoCAD, vamos a comprobar los datos que nos dieron. Bueno, lo primero que vamos a hacer con una figura, cuando tenemos una figura compuesta como esta, es dividirla en tres, ¿sí? O dividirla en figuras simples, ¿sí? Nosotros la vamos a dividir en estas tres figuras, ¿sí? O sea, va a ser la figura uno, la figura 2 y la figura 3. Entonces vamos a calcular, primero vamos a calcular el área de esta figura, ¿sí? Entonces, el área de la figura uno va a ser la base, que es 10, por la altura, que es 3. Esto nos va a dar 30 milímetros cuadrados. Bien, ahora vamos a calcular el área de la figura 2, que va a medir 3 de ancho por 9 de alto. Entonces, 3 por 9. Y esto nos va a dar 27 milímetros cuadrados. Muy bien, y por último el área 3, que va a ser igual a los 6 de base por 3 de altura. Esto nos va a dar 18 milímetros cuadrados. Muy bien, si sumamos todas estas áreas, ¿sí? Vamos a calcular lo que sería el área total y nos va a dar algo así como 75 milímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el valor de las tres áreas. Ahora lo que vamos a calcular es dónde está ubicado el centro de gravedad de cada una de estas áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de esta figura va a estar ubicado, por ejemplo, por acá, el de esta figura va a estar ubicado más o menos por acá, y el de esta figura va a estar ubicado acá. Entonces, hay que calcular cuál es el centro de gravedad de esta figura total, ¿sí? Muy bien, entonces para eso vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir que la distancia en X va a ser igual a la sumatoria de las áreas, de cada una de las áreas, por la distancia, ¿sí? de, del centro de gravedad de la figura al eje que vamos a utilizar como referencia, ¿sí? Muy bien. Y esto lo vamos a dividir por el área total. Muy bien, vamos a calcular el de X entonces. Entonces tenemos el área 1, ¿sí? El área 1 es 30 por 5, ¿sí? Porque el eje X, ¿sí? O sea, yo quiero saber la distancia en X. Va a ser de acá a acá, ¿sí? Por 5. Muy bien. Más la segunda área, que es 27, por la distancia de acá a acá. O sea, también 5. Muy bien. Más la tercera área, o sea, 18, por la distancia que hay de acá, o sea, de este centro, a este valor de acá. O sea, tenemos 3,5 más 3, 6,5. ¿Sí? Y todo esto va a estar dividido por el área total, o sea, 75. Muy bien, eso nos va a dar 5,36 milímetros. Ahora podríamos calcular lo mismo, pero para calcularlo en I. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver si nos entra acá. O sea, en I va a ser igual también a la sumatoria de todas las áreas por la distancia de esas del centroide de cada una de estas áreas al eje que nosotros estamos utilizando. En este caso este, ¿sí? La distancia en I, dividido por el área total. Muy bien, entonces esto va a ser igual a el primer área, que es de 30, por la distancia de este punto a este eje. Tenemos 3, 9, 12 y 1,5, 13,5. Muy bien. Más la segunda área, que mide 27, por, sería la mitad, 4,5 más 3,5, 7,5. Más la tercera área, que es 18, por, de este punto a este punto hay 1,5. Muy bien. Todo esto dividido 75.
Esto nos va a dar 8,46 milímetros en Y. Y esto va a ser en X. Muy bien. Ya tenemos calculado entonces los primeros valores, o sea, dónde está ubicado el centro de gravedad o centroide, ¿sí?, de esta figura. Que digamos que debe estar, digamos, aproximadamente por acá. Más o menos. Más o menos por ahí. Ahora, lo que vamos a hacer, eh, vamos a apagar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a calcular los momentos de inercia de la figura. El momento de inercia entre los ejes X y X, o sea, entre este y el del centro de gravedad, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de el teorema de Steiner de cada una de estas figuras, ¿sí? O sea, el momento de inercia centroidal, ¿sí?, más el área de la figura por la distancia entre el centro de gravedad o el centroide de la figura, de esta por ejemplo, y el centroide de la figura total, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a calcular entre los ejes X y X, ¿sí? Muy bien. Entonces, o sea, entre el X', digamos, y el X real, que es el que pasa por el centro de gravedad. Entonces vamos a ver. Recuerden cómo era el centro de gravedad de las figuras rectangulares, que era la base, ¿sí? En este caso es 10, por la altura, en este caso es 3, ¿sí? Pues estoy calculando la de 1, al cubo sobre 12, ¿sí? Ese es el momento de inercia centroidal de esta figura, más el área de esta figura, que era igual a 30, por la distancia entre el centro de gravedad, este, de la figurita, y el centro de gravedad real. Eso nos da, ¿sí?, 5,04. Ah, perdón, acá me olvidé el cuadrado. Y esto es al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado. Más, esa es la primera figura. Vamos a la segunda figura, que es esta. La base es 3 por 9 al cubo sobre 12, más el área de esta figura, que era 27, por la distancia entre este punto, o sea, el centro de gravedad de la figurita 2, y el centro de gravedad real eh, de la figura, que eso es igual a 0,96 al cuadrado. Más, vamos a ponerlo acá abajo, más la base 6 por la altura 3 al cubo, ¿sí?, sobre 12, más la distancia, perdón, el área, que es 18, por la altura de este punto a este punto, o sea, el centro de la figura total, que da 6,96 al cuadrado. Muy bien. Si hacemos todo este cálculo, el momento de inercia entre los ejes XX nos da 1,877,13 milímetros a la cuarta. Bien, vamos a hacer lo mismo para, o sea, el momento de inercia de toda la figura con respecto al baricentro de esta figura, ¿sí? O sea, entre los ejes Y, Y, ¿sí?, por no decir I. Entonces va a ser igual a la sumatoria del momento de inercia centroidal de cada una de las figuras, más el área de esa figura por la distancia al cuadrado, ¿sí?, entre el centro de gravedad de la figurita y la figura total. Muy bien. Entonces, ojo porque ahora el eje que estamos utilizando es este, ¿no? Por lo tanto, vamos con la primera figura. Ahora, la base es esta, o sea, es 3 por 10 al cubo sobre 12, más el área, que es 30, por la distancia entre este punto
que es el centro de gravedad de la figurita chiquita, y el centro de gravedad de esta figura, ¿sí? Pero eh, la distancia que hay entre este punto así y este punto así. Y eso nos va a dar 0,36 al cuadrado. Más. Ahora, la base de la figura 2, ¿no? Es 9 por la altura de esa figura, que es 3 al cubo, sobre 12, más el área total de esa figurita, o sea, de la figurita esta, que es 27 por la distancia de este punto al centro de la, que es el mismo, o sea, 0,36 al cuadrado. Más, esto es por, ¿no? Más, vamos a ponerlo acá abajo, así seguimos. Vamos a esta figura. Ahora, la altura es 3. Bien, es 3 por, perdón, la altura, la base es 3 por la altura que es 6, o sea, 6 al cubo sobre 12, más el área, que es 18, por la distancia que hay desde este punto al centro de la figura. Y es igual a 1,14 al cuadrado. Muy bien. Esto nos va a dar igual a 355 con 0,3 milímetros a la cuarta. Bueno, supuestamente ya terminamos todos los datos que necesitamos, ¿sí? O sea, este es un resultado, este es el otro resultado, y también tenemos estos dos valores que son importantes, que es donde está ubicado el centroide de la figura total, ¿sí? Bien, ahora vamos a resolver lo mismo, pero lo vamos a resolver con el AutoCAD. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es dibujar la figura. Y para dibujar la figura vamos a activar. Voy a activar el sistema ortogonal, así nos queda derechito, queda perfecto. Así que vamos a poner 10 milímetros acá. Para acá abajo era 3 milímetros. Para acá era 3,5. Hacia abajo eran 9. Para la derecha eran 3. Para abajo 3. Para la izquierda tanto como 6. Para arriba lo tengo que hacer coincidir con este valor. Y para acá lo tengo que hacer coincidir con este valor. Genial. Y ahora lo cerramos ahí con ese valor. Muy bien. Vamos a desactivar el ortogonal. Y ahora nos queda toda esta figura. Genial. Ahora tenemos que aplicarle región a toda la figura, ¿sí? Se escribe reg con los comandos rápidos. Enter. Selecciono la figura. Botón de la derecha. Y ahora, primero me va a decir esto, ¿eh? Un bucle extraído, una región creada. Y ya tengo mi figura. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar. Para desplazar de Enter, ¿sí? Que es desplazar, selecciono la figura y ahora vamos a dejar hacer esa marca ahí, esta marca acá y donde se crucen las dos marcas, que es, o sea, ahí, de ahí la voy a agarrar para moverme. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir numeral, ¿sí? O sea, para poner las coordenadas, yo ahora lo quiero llevar, ese punto lo quiero llevar al punto 0. Entonces, para poner esas coordenadas lo que vamos a hacer es escribir esto. Numeral, ¿sí? ¿Ven? Que ahí apareció. 0,0. Ojo que 0,0, no es 0,0. Y le vamos a dar Enter. Doble clic con el botón del medio y fíjense que ahora ya me quedó la figura desde el punto donde yo lo agarré al 0 del plano, ¿sí? Entonces ahora vamos a escribir lo siguiente. Prop Fis. Enter. Y me pide que seleccione un objeto. El único objeto que tenemos es este. Lo selecciono, botón de la derecha y me abre un cuadro de diálogo donde me indica, o sea, el único valor que a nosotros nos interesa son estos dos, ¿sí? Son estos dos. Si ustedes se fijan, esos dos valores, 5,36 en X, 8,46 en Y,
5,36 en X, 8,46 en Y. Quiere decir que estos valores, ¿sí?, nos dieron bien. Genial. Si nos fijamos que dice momento de inercia, nos da cualquier valor. Bien. ¿Por qué? Porque este momento de inercia está calculado con respecto a este punto. A nosotros nos interesa primero este primer movimiento para saber que los centroides, o que el centroide de esta figura está perfecto, ¿sí? Muy bien. 5,36, 8,46. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es mover esta figura, desplazar, lo voy a agarrar de cualquier lado, ¿sí?, y la voy a mover. También vamos a poner el ortogonal y lo vamos a mover en ese sentido. O sea, eso es X, ¿no? O sea que es 5,36. Perfecto. Y ahora vuelvo a agarrar la figura, la desplazo, la voy a desplazar en forma vertical hacia abajo y era 8,46. Bien, perfecto. Ya tenemos la figura en el centro de gravedad. Y ahora vamos de vuelta. Prop Fis. Selecciono la figura. Y ahora, fíjense, momentos de inercia. 1877,13 y 355,03. ¿Sí? Si nosotros vamos a verificar esos datos, ¿sí?, fíjense, 1877,13 y 355,03. Acá tenemos los dos valores para comprobarlo, ¿sí? El momento de inercia en X, 1877,13, y en Y, 355,03.